Muy buenas a todos traders, en este vídeo os quiero comentar los 8 riesgos que pueden afectar a la economía en un futuro próximo. Vamos a verlos. Estamos en una semana crucial para los mercados. Septiembre no acostumbra a ser un buen mes para los mercados y de hecho estamos viendo fuertes correcciones. Hoy hemos tenido subidas de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Vamos a comentar cómo puede afectar también esto a la economía europea y a la economía mundial. Y la Fed va a tener una comparecencia, Powell va a tener comparecencia en apenas una hora y vamos a ver qué nos comenta, pero seguirá con su mensaje de subida de tipos. Queremos ver una inflación reducirse durante varios meses para aplicar una reducción en esa subida de tipos de interés, aflojar la política monetaria y empezarán con el ajuste cuantitativo, reducción del balance de forma más agresiva. El principal riesgo que nos lleva acompañando durante todo este año son los altos niveles de inflación y todos diréis, bueno, pues una vez solucionada la inflación, ya está, ya no hay nada de lo que preocuparse, los tipos de interés empezarán a bajar y la economía otra vez empezará a reactivarse. No, amigos, no es tan sencillo y de hecho os quiero mostrar esta imagen donde vais a ver cómo, por aquí la tenemos, como el ISM manufacturero que nos muestra el estado de la industria del sector privado en Estados Unidos en función de las expectativas de producción, de empleo, de inventario de todas estas empresas. Un valor por encima de los 50 puntos, que está actualmente rozando los 50 puntos pero con una tendencia bajista, nos daría que la economía se encuentra en un buen estado de salud y por debajo de los 50 puntos nos indica recesión. Ahora bien, como os digo, la inflación de cara a final de año tiene toda la pinta de que va a remitir. ¿Por qué? Porque la correlación entre este ISM manufacturero y los niveles de inflación, como veis, es directa. Es una correlación que se ajusta con bastante exactitud. Y lo normal, veis como aquí el spread se está empezando a separar y hemos visto cómo este spread tiende a lo largo con el paso del tiempo, tiende a ajustarse de una forma más rápida o más lenta, pero tiende a ajustarse. ¿Qué ocurre? Que este spread puede ajustarse de dos formas, muy a lo largo del tiempo, con una intervención en la demanda, es decir, con una subida de los tipos de interés o con un ajuste y un aumento de la oferta. Con una reducción de la demanda implica que nos vamos a adentrar en una recesión y esto es lo que hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en función de las expectativas y la política monetaria que están aplicando los bancos centrales. Entonces, que haya una reducción en este indicador por debajo de los 50 puntos y que exista este spread no implica que la inflación vaya a corregir rápidamente. Puede permanecer en unos niveles relativamente altos por encima de las expectativas del 2% que tienen los bancos centrales de inflación y que se vean obligados a mantener los tipos de interés bastante altos durante mucho tiempo. Y esto conllevaría pues unas condiciones para la economía que no van a ser positivas y no van a facilitar ese crecimiento económico que tanto ayuda a los mercados. Además, otro dato que confirmaría que estos niveles de inflación podrían reducirse de cara a final de año es que estos niveles de inflación se comparan con respecto al mismo periodo del año anterior y como vemos pues aquí tenemos en septiembre 0,4, octubre donde ya la inflación empezó a dispararse 0,9, noviembre 0,7, diciembre 0,6, 0,6, 0,8, 1,2, es decir, de cara a final de año, como veis, ya la inflación empezó a aumentar y al estar comparando los niveles de inflación actuales con los del año pasado, que ya son bastante altos, pues es más complicado que vuelvan a subir. Ahora hay que ser realistas y estos niveles de inflación, aunque se reduzcan, siguen siendo muy altos y están muy por encima del objetivo del 2% de la Fed. ¿Y qué significa todo esto que os estoy comentando? Que los tipos de interés permanezcan relativamente altos durante un largo espacio de tiempo. Bueno, pues la historia nos dice que los suelos de mercado llegaron después de un tiempo con bajadas de tipos de interés. Bueno, pues os quiero mostrar el gráfico de las tasas de interés que ha mantenido la economía de Estados Unidos a lo largo de la historia
y cuándo llegaron esos suelos de mercado. No lo tengo aquí marcado, pero os lo comento. En el año 88 llegó el suelo de mercado y ya llevaban bastante tiempo con eso, reduciéndose esos tipos de interés. En el año 92 igual. Después de la burbuja de las .com, el suelo de mercado llegó aproximadamente durante el año 2002. Fijaos que ya llevaba produciéndose una bajada de tipos de interés por debajo del 2% durante bastante tiempo. En el año 2008, con la crisis, llegó en el 2000 el suelo de mercado a finales de 2008-2009. Y después de la crisis sanitaria, pues ya veis exactamente igual cómo estaban los tipos de interés por los suelos, cómo los bajaron a raíz de todo esto, aplicaron un gran estímulo económico. Es decir, ahora mismo están aplicando todo lo contrario. Ya llevo diciéndolo varios meses, muchos meses, desde el principio de año. Entonces no es algo nuevo. Entonces, ¿cuáles son los 8 riesgos que están afectando y que podrían afectar negativamente a la economía en un futuro próximo? Como os he comentado al principio del vídeo. El primero, como os he venido explicando, la inflación, que aunque se reduzca, no significa que hayamos tocado suelo de mercado y que los mercados empiecen a repuntar. Una inflación relativamente alta durante un largo espacio de tiempo, por encima del objetivo esperado del 2% de los bancos centrales, obligaría a estos a mantener las tasas de interés relativamente altas durante un largo espacio de tiempo, con los efectos que ello conlleva, los efectos negativos. Y ahí me voy al segundo punto, que es el aumento de la morosidad por el aumento del coste de la deuda y de los préstamos. Y este aumento de la morosidad conllevaría impagos y puede traducirse en quiebre de empresas y, en fin, un efecto dominó del que tanto se hablaba justo el año pasado, en septiembre, con la crisis de Evergrande en China. Pues algo similar, que produzca un default en alguna empresa bastante grande y que esto pueda extenderse a toda la economía. Es decir, ese riesgo sigue estando ahí. El fortalecimiento del dólar. Debido a este aumento de tasas de interés, estamos viendo cómo el dólar está siendo reserva de valor, está siendo valor divisa refugio, podemos decirlo así, y se deprecian las divisas de países emergentes, y esto también conlleva unos problemas de crecimiento económico porque estos países deben comprar la energía en dólares y al tener una divisa más depreciada ven el precio del combustible, de la energía, pues aún más caro. Y en Europa es un problema porque no es un país emergente y tiene estos problemas de depreciación de divisa. Y este es el cuarto riesgo, que la economía europea entre en un periodo de recesión con unos altos niveles de inflación, estanflación del libro, a causa de la depreciación de la divisa y el coste de la energía que se paga en dólares. Y este aumento del coste de la energía parece que no va a solucionarse rápidamente porque Rusia cortó la semana pasada el gasoducto de Nord Stream a Alemania. O sea que malas noticias por ahí. El quinto riesgo está en la economía china, que los datos indican que no va a crecer al nivel esperado por las expectativas, va a crecer al nivel más bajo de los últimos 20 años y que la segunda economía del mundo no crezca a esos niveles esperados y la primera, como son los Estados Unidos, tampoco lo haga y haya un riesgo de recesión latente, pues no es nada positivo para la economía. El sexto punto, la curva de tipos invertida, de la que ya hemos hablado. Cuando la curva de tipos se inverte, especial atención a la de 10 años, 2 años, de la que ya llevamos hablando desde enero, febrero. La primera vez se invirtió en marzo. Y también especial atención a la de 3 meses versus los 10 años, que está a punto de invertirse. ¿Qué significa esto? Este es un indicador que a lo largo de la historia ha logrado predecir con gran exactitud las recesiones, y los suelos de mercado llegan cuando la curva de tipos no está invertida, cuando no estamos aquí precisamente. Cuando se empiezan a producir estas correcciones, estamos aquí. Cuando se producen los techos de mercado, empieza también a producirse un techo en esta curva de tipos. El séptimo riesgo serían los posibles confinamientos en China. Estamos viendo cómo vuelven a confinar una ciudad china y estamos en septiembre. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el invierno? ¿Volverán los problemas en la cadena de suministro a causa de estos confinamientos? La economía china está jugando con su población
para perjudicar la cadena de suministro y que los niveles de inflación sigan siendo altos, porque sí, también va a perjudicar a la economía china, pero aún más va a perjudicar a los Estados Unidos y a Europa, y podría desbancarlos como primera potencia mundial. ¿Será este el objetivo del gobierno chino? Bueno, pues no lo sé. Es una pregunta que yo me hago, que me preocupa y que es un riesgo latente. Precisamente esto me preocupa porque los bancos centrales no pueden actuar por el lado de la oferta, solo por el lado de la demanda con la subida de tipos de interés. Por tanto, si se producen estos confinamientos, vuelven estos problemas en la cadena de suministro, pues mucho cuidado. Y el octavo riesgo lo tenemos aquí. Japón pasa del pacifismo al rearme histórico mientras las maniobras de China y Rusia llegan a sus costas. Noticia del mundo. ¿Qué quiero que os diga? Con un riesgo latente ya entre China y Taiwán, una guerra activa entre Rusia y Ucrania, se suma que Japón empieza a prepararse. ¿Y qué implica esto? Pues una mayor inversión en defensa, es una menor inversión en otro tipo de sectores. Entonces, falta de crecimiento y por favor que no vaya más, que no haya más guerras. Para cerrar el vídeo quiero lanzar el siguiente mensaje y es que estamos en una tendencia bajista de libro. Siempre hay algo de lo que preocuparse en la economía. Cuando hay tendencia alcista existen riesgos. Durante estos 10 años, 12 años en realidad, de tendencia alcista hemos visto numerosos riesgos. Crisis periférica en Europa que se solucionó, la bolsa siguió subiendo. Crisis sanitaria, Brexit, también en 2018 subida de tipos de interés, reducción de balance, había crecimiento económico y tensiones entre Estados Unidos y China con la guerra comercial, pero la bolsa siguió subiendo. Los datos indicaban que, bueno, veríamos crecimiento económico, pero ahora los datos no están indicando eso y vemos no solo un riesgo, sino 8 dentro de un mismo periodo, es decir, es una tendencia bajista de lleno y las sorpresas en estas tendencias bajistas llegan a la baja, al contrario que ocurre en una tendencia alcista. Cuando todo va bien, malas noticias de forma puntual afectan en esa tendencia alcista en correcciones de mercado para limpiar un poco esa euforia que puede existir en determinados momentos. Y me voy a lo ocurrido, por ejemplo, en mayo de 2021, donde una simple noticia hizo que el precio de Bitcoin se desplomase. Y como siempre digo, que comente todos estos riesgos no significa tampoco que no haya que invertir. Hay oportunidades y puede haber oportunidades de compra y de venta en el corto plazo y de trading y que podemos aprovechar. Por ejemplo, ahora mismo en Bitcoin estamos viendo cómo se está enfrentando a una zona cercana a soporte, en los mínimos de junio, en los 17.600 y actualmente está en torno a los 18.000, 19.000. Entonces sí que podríamos ver por esta zona algún tipo de reacción que incluso yo no descartaría que Bitcoin pudiese llegar a los 20.000 de nuevo y al final la tendencia bajista puede seguir haciendo presión. Luego tengo marcada una zona de alto optimismo, habría que ver si el precio llega aquí entre los 25.000 y los 28.000. Fijaos cómo el precio rechazó esta zona, son zonas marcadas a priori antes de que el precio llegase aquí. Y yo todas estas zonas las he compartido con vosotros a través de Instagram y diariamente. Y podéis ver cómo tengo marcada esta zona. En caso de que llegue sería una clara oportunidad de venta si es que estos 8 riesgos que os he comentado siguen latentes. Si no, pues habría que rehacer análisis y ver por qué motivos Bitcoin, por ejemplo, está en estos niveles. Pero como os digo, a nivel técnico no pinta bien, pero en el corto plazo puede haber oportunidades de compra y también de venta. Bueno, no me voy a alargar más. Si te ha gustado, por favor, dale a ese botón de like. Me ayudas un montón y no cuesta nada. Me gustaría que dejes un comentario si ves algún riesgo latente más en la economía que yo haya pasado por alto. Y bueno, no me voy a alargar más, no te robo más tiempo. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video, traders. I can't do negative today. Positive vibes.